Historia breve del vino en Argentina y Entre Ríos. Las imágenes de este vídeo fueron tomadas en el viñedo Los Aromitos, ubicado en Colonia Ensayo, departamento Diamante y a unos 30 minutos del centro de Paraná, Entre Ríos. La producción vitivinícola en Argentina se remonta al año 1551 cuando el presbítero Juan Cedrón, o quizás Cidrón, plantó en Santiago del Estero, las primeras cepas de uva moscatel, procedentes de España y que se cultivaba en la zona del Mediterráneo. El propósito del clérigo era utilizar el producto en el ritual católico de la misa. Alrededor del año 1556 el mismo padre jesuita Cedrón, considerado primer vitivinicultor en Argentina, llevó las primeras cepas al norte de Mendoza. Desde allí se comenzó a expandir su producción en distintos lugares, especialmente en zonas cordilleranas. Aproximadamente medio siglo después los franciscanos importaron de Canarias a la provincia de Salta uvas Malvasía. El fin de estos misioneros era lograr un vino blanco y suave, asimismo apto para dicho ritual. Así, se obtuvieron variedades de mistela a través de uvas como la Vitis rupestris, uva grosela, y la Vitis labrusca, uva chinche. Algunos de los primeros grandes viñedos se establecieron en territorio de la provincia de Córdoba, siendo Jesús María, creada en 1618. Esta llegó a ser, junto a las de Tarija, de las más grandes del virreinato del Río de la Plata. En Jesús María se producía el vino denominado Lagrimilla Dorada que, según la tradición, España, desde los importantes centros administrados por los jesuitas en las estancias de Alta Gracia. La orden de los jesuitas estuvo muy relacionada con el crecimiento de los viñedos, pues entre sus escasas pertenencias con frecuencia portaban ramas de vides traídas desde Europa. La expansión de su cultivo siguió de la mano de estos religiosos y hacia 1600 había viñedos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Misiones y desde sus comienzos la principal riqueza cuyana. El cultivo de las primeras cepas francesas de los vinos Chardonnay y Malbec se debe al sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, quien cuando era gobernador de Mendoza en el año 1863, comisionó esta tarea al agrónomo francés Aimé Pouget, con ideas claras y avanzadas para la viticultura de entonces. En cuanto a la provincia de Entre Ríos, su producción comienza a mediados del siglo XIX, principalmente se ubicó en la costa del río Uruguay, teniendo como centros las periferias de Concordia y Colón. Ya en tiempos coloniales existía una importante producción en Concordia, la zona se potenció con el poblamiento por parte de inmigrantes. Eran suizos del cantón de Valais, franceses de la Alta Saboya e italianos del Piamonte, quienes vinieron a poblar la provincia hacia finales de 1850 y trajeron en su acervo las diferentes modalidades en esto de elaborar el vino propio, cuenta Juliana Bouchier-Sermet, dueña de la bodega que lleva el apellido familiar. En 1910 Entre Ríos tenía 4.874 hectáreas de viñedos, con unas 60 bodegas, las más grandes proveían a Buenos Aires y Santa Fe, además de exportar a Uruguay y Brasil. 60 bodegas entrerrianas que en el año 1890, más cepas que en las provincias de Mendoza y San Juan. Hacia 1928, Entre Ríos era la cuarta región vitivinícola del país, 115 bodegas, 2.500 hectáreas de viñas y una cultura profundamente arraigada en el hacer del vino. Entre las variedades estaban Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, Pinot Blanc y Semillón. Concordia, Federación Colón y Colonia San José eran los bastiones de esta actividad, aunque también había bodegas en Concepción del Uruguay y Paraná. Su importante producción salía desde el puerto de Concordia hacia Buenos Aires. Entonces Concordia era el tercer puerto de más movimiento de Argentina con unos 500 barcos anuales. Actualmente, a partir de los años 1970 prácticamente no llega ni sale ningún barco de allí. En 1934 una disposición legal prohibió una actividad que tenía amplio sustento en Entre Ríos, la vitivinicultura. El gobierno de Agustín P. Justo terminó con más de 30 emprendimientos, cultivos y bodegas, que progresaban sobre las costas del río Uruguay, al impedir, mediante una ley, la comercialización del producto. Aquel aciago año, esta ley nacional, promulgada por el general Justo, entrerriano de Concepción del Uruguay, vaya paradoja, prohibió la producción y comercialización de vinos en el país a excepción de Cuyo.
Una ley que parecía lógica, pues en zona cuyana no crecía el trigo ni pasturas, pero no se tuvo en cuenta, para algunos una locura, porque mató toda la producción de uva y vino en muchas otras provincias con avanzados emprendimiento. Incluso perjudicó y atrasó una industria tan importante en el país. Los entrerrianos recuerdan con mucho dolor aquellos días. Fue muy drástico, una bofetada al productor, muy triste, señala la historiadora Celia Bernás. Llegaban los empleados enviados por el gobierno, agrega, a romper alambiques y toneles para que no se produjera más, derramaban el vino, el trabajo se perdía, tiraban la producción, fue vergonzoso. Llegaron, incluso con lanzas llamas para destruir los parrales. Así, dicha norma puso fin a la vitivinicultura en la provincia, todas las grandes bodegas locales cerraron. Durante casi 60 años, la vitivinicultura estuvo proscripta en casi el 90% del país. La prohibición de cultivo de uva para vinificar se mantuvo para Entre Ríos hasta 1993, cuando por iniciativa del senador entrerriano Augusto Alsina, sucesor de Agustín Brasesco, se aprobó la Ley 24.037 que estableció la liberación territorial para la plantación de viñedos. De ahí en adelante, fue posible producir y comercializar vino en toda la Argentina. Actualmente, la provincia cuenta con 3 bodegas industriales, Bouvier Sermet en Colón, Borde Río, en Victoria y Los Aromitos, en Crespo. Además, hay 40 viñedos registrados como tales, 10 tienen autorización para elaborar vino casero, pero se cree que hay muchos más, casi unos 100, asegura Domínguez Soler, quien editó el libro sobre este tema, Historia del vino en Entre Ríos. E incluso viñedos cuya producción va a otras provincias, como a una conocida bodega cordobesa. Por el clima y la humedad, las tierras entrerrianas son consideradas aptas para viñedos, ya que se encuentran entre 20 y 30 metros sobre el nivel del mar, comparables con la ciudad francesa de Burdeos. Esta ciudad es conocida por los expertos como capital del vino en Europa. Ello motiva también a que, productores y bodegueros entrerrianos, luchen para que este sector productivo resurja y nuevamente logre el esplendor que tenía hace 90 años. Los Aromitos, en Crespo, es el tercer emprendimiento. La bodega trabaja desde el 2011 y fue creciendo lentamente hasta adquirir hace unos 3 años la categoría industrial. Aquí, elaboran su etiqueta ARA con la cosecha de los viñedos de Tannat, Syrah, Marlou y Malbec que poseen en Colonia Ensayo, departamento de Diamante, a unos 25 kilómetros de distancia, 30 minutos, del centro de Paraná. La bodega está abierta al turismo previa cita. Si te agradó el vídeo, comparte, haz clic en me gusta y suscríbete a este canal en YouTube. Recuerda esta frase del padre José Kentenich. Quien tiene una misión extraordinaria, deberá soportar pruebas extraordinarias. Que Dios y la Virgen María estén siempre a tu lado.